Después de la llamada Reconquista, los pobladores de Ayosa levantaron una pequeña iglesia con un cementerio adosado y una casa para el sacerdote en el punto más elevado del pueblo. La iglesia, al paso de los años, se fue ampliando y reformando. A mediados del siglo XV pusieron un altar mayor con escenas de la Virgen María. Aquella pequeña iglesia fue en parte destruida por el fuego y el pueblo aprovechó a modernizarla y construir una más grande. El constructor fue Domingo de Olaso y su trabajo en Ayosa le dio muy buena reputación, tanta que le encargaron una iglesia en Alcañiz, que debía quedar de la misma manera y perfección de la capilla mayor de la iglesia de Ayosa. Y también le pidieron que hiciera la iglesia de Calanda, a la manera de Ayosa. La iglesia adquirió un magnífico órgano en el siglo XVII, obra de prestigioso organero de Zaragoza, pero fue destruido en la Guerra Civil del siglo XX. También se perdieron entonces el retablo del siglo XVIII, los altares y capillas que habían dado a la iglesia un aspecto impresionante. La casa rectoral era un edificio de 3 plantas y en la fachada había una galería de arcos de medio punto similar a la que podéis ver en el ayuntamiento. A pesar de que era una de las más importantes de arzobispado de Zaragoza, estaba en muy mal estado Normalmente no prestamos atención, pero en muchos casos los nombres de las calles, plazas, esconden trocitos de historia de nuestro pueblo. Por ejemplo, en Ayosa está la plaza del hospital. ¿Qué hospital? ¿Cuál es su origen? Primero hay que aclarar que en tiempos antiguos se llamaba hospital a un lugar en el que se daba cobijo a enfermos, transeúntes, a personas que estaban de paso por un pueblo y necesitaban asistencia médica o algún tipo de ayuda. No sabemos a ciencia cierta cuándo se fundó el hospital de Ayosa, pero su origen puede ser medieval. Sabemos que había una persona al frente de él mismo, que existían normas. La gestión y vigilancia del hospital estaba en manos del párroco y de los miembros del ayuntamiento. Se financiaba con limosnas, con donaciones de las personas que fallecían y con fondos del ayuntamiento. El dinero era necesario para mantener el edificio, alimentar a los enfermos, pagar al médico. El hospital se dejó de usar a finales del siglo XIX. Algunas habitaciones sirvieron para escuela de niños. En el 1980 se derrumbó y se construyó una vivienda particular. En la Plaza Mayor, junto al ayuntamiento, se encuentra la fuente con 4 chorros de bronce. Hoy la fuente puede considerarse un simple adorno. Por entonces no había agua corriente en los domicilios y los vecinos tenían que ir todos los días a buscar agua a la fuente, cargados de botijos y cántaros. Así que era muy importante que esos puntos de abastecimiento estuvieran lo más cerca posible de las casas. En 1881 se realizó un estudio sobre las aguas potables en el pueblo. La fuente principal era la que llamaba Gallán, que llenaba
también los lavaderos públicos. En un extremo del pueblo, el agua llegaba hasta la fuente Gallán a través de una acequia procedente manantial de los barrancos. Gorría diseñó un proyecto para instalar cañería, un tema más higiénico, hasta la Plaza Mayor. Construyeron una réplica casi en el mismo punto y pusieron los chorros de bronce originales. La ermita de San Blas se encuentra en la Plaza Mayor. Ese es el gran edificio de piedra y ladrillo muy estropeado que todos recordamos. Tiene una larga historia un poco triste. En la actualidad es propiedad municipal, es decir, es de todos los vecinos y el ayuntamiento estudia la manera de repararla y darle un buen uso. En primer lugar, hay que tener en cuenta que San Blas es el patrón de Ayoza, así que la ermita fue siempre muy importante para los vecinos, porque el santo patrón era el encargado de proteger a la población de enfermedades, malas cosechas y otras calamidades. La ermita se construyó hacia el siglo XV-XVI probablemente. No era como la vemos ahora, sino mucho más pequeña. Los vecinos limpiaban la ermita, abrían y cerraban la puerta todos los días. Rezaban el rosario por las tardes y se hacía misa algunos días de festivos. San Blas tenía tantos devotos que a principios del siglo XVIII hubo dinero para remodelarla completa gracias a la limosna y legados de los vecinos. Habían cambiado los gustos artísticos y arquitectónicos, entonces se apreciaban en estilo llamado barroco. A mediados del siglo XIX el municipio construyó un campanario en la fachada, que está destruido. En la Guerra Civil la ermita de San Blas se convirtió durante unos meses en almacén, pero tras la guerra la ermita fue rápidamente arreglada para recuperar los altares y las imágenes de los santos. A finales del 1950 el pueblo se modernizaba. La avenida de San Blas se abrió, parte de ella fue derribada para dar esa nueva y gran entrada a la plaza. En 1970 el cura del pueblo vendió a un particular la ermita. El propietario derribó la portada. Se usó como almacén agrícola. El edificio se estropeó y el vecindario quería llegar a un acuerdo con los dueños para vender la ermita al ayuntamiento. Y finalmente es como sucedió. En 1850 el Ayuntamiento de Ayoza solicitó permiso al gobernador de la provincia para celebrar una feria anual los días 14, 15 y 16 de septiembre. Desde la Edad Media, las principales poblaciones aragonesas organizaban anualmente sus ferias ganaderas bajo una rígida reglamentación. A ellas concurrían tratantes de ganado procedentes de diversos lugares, sobre todo para comprar y vender mulas y otros animales de labor, pero también comerciantes de telas y diversos productos que normalmente no estaban al alcance de los vecinos. Acudían forasteros y circulaba el dinero, se transformaba durante unos días la vida de los pueblos. El otoño era el tiempo preferido para celebrarlas, una recogida de las principales cosechas. Hacia 1850 vivían en Ayoza unas 1.700 personas. La agricultura estaba en expansión y se cultivaba trigo, cebada, legumbres, vino, aceite y diversas frutas. Además, se contaba con ovejas, cabras, muchas colmenas, por supuesto con caballerías, mulas y ansos para trabajar en la tierra. Pero los habitantes de Ayoza se veían obligados a desplazarse a ferias que tenían lugar en otros pueblos, a veces bastante lejanos, para realizar sus compras o vender excedentes de sus cosechas. Por eso solicitaron licencia para organizar su propia feria. El permiso fue concedido y ese mismo año se realizó la primera feria de Ayoza. Para animar a los pueblos vecinos a venir a la feria, se añadieron festejos como el dance o los fuegos artificiales. Ese mismo día, día 14, se celebró el Santo Sepulcro, que se celebraba en Ayoza en su Calvario desde tiempo atrás. Ahora las ferias ya no son las ferias, sino que ahora son fiestas. Joaquín Fernando Garay fue un personaje ayocino que destacó por su actividad científica y económica a finales del siglo XVIII. Introdujo en España el cultivo de la patata. El rey Carlos IV agradeció sus servicios en un escrito que todavía conservan sus descendientes.
Joaquín Fernando nació y murió en Ayoza, de 1755 a 1810. Garay elaboró informes sobre la economía de su pueblo y añadía que además de la dedicación agrícola y ganadera, se confeccionaban tejidos de lino, cáñamo y seda. Se recogía cera y miel y había unas importantes minas de alumbre, un mineral que se utilizaba para ayudar a teñir la ropa. En aquella época se construyeron o mejoraron la ermita del Santo Sepulcro, del Calvario, la torre de la iglesia y la ermita de San Blas. El ayuntamiento se ocupaba de que funcionaran los molinos de harina y aceite, la carnicería, los hornos, la taberna, y había empleados municipales como el pregonero, el alguacil, el médico, el boticario, el veterinario, el herrero, entre otros. En la época de Garay, España vivía cambios sociales y económicos muy complejos. Había personas a las que se denominó ilustradas, que se esforzaban por mejorar la enseñanza y la agricultura, principalmente. Nuestro destacado Joaquín estudió Derecho en Zaragoza y era uno de esas personas que formaban la sociedad ilustrada de aquel tiempo. Preparó informes y propuestas sobre asuntos muy variados como el cultivo de la seda y la economía de algunos pueblos del Bajo Aragón. En Ayoza estudió un ambicioso proyecto de construir 2 estanques en los barrancos para dar riego a toda la hoya, donde también plantó árboles y ensayó nuevos cultivos. La casa de la familia de Garay estaba situada en Carraplano. Tenía un gran escudo nobiliario. Más tarde, aquella gran casa se dividió en 2 viviendas y el escudo se puso en una de las chimeneas. Luego se encontró y se colocó en la fachada de una casa de una familia también apellidada Garay. En los primeros años del siglo XX, los niños y niñas de Ayoza recibían clases en distintos edificios. Los niños iban a unas escuelas antiguas que ya no existen, situadas al comienzo de la calle Carralafuente. Y como allí no cabían todos, usaban también unas aulas improvisadas en un salón del ayuntamiento. En cuanto a las niñas, acudían al antiguo edificio del hospital, que tampoco existe ya, pero sí la plaza del hospital. Las condiciones en que se realizaba la enseñanza en esos lugares eran bastante malas. El ayuntamiento empezó a debatir si era necesario o no construir un grupo escolar para todos los niños, de más de 2 casas para los maestros en la calle Carretera. Esto ocurrió durante la etapa de la Segunda República, un sistema político que se desarrolló entre 1931 y el comienzo de la Guerra Civil en 1936 y que se caracterizó por grandes transformaciones en la educación, por el intento de la que escolarización fuese efectiva hasta los 14 años. En Ayoza, uno de los principales defensores en mejorar la enseñanza con la construcción de un nuevo edificio fue el alcalde Ramón Carbonell, abuelo del cantautor Joaquín Carbonell. El proyecto de la obra tenía un coste elevado y aunque el Estado concedió una subvención para sufragar una parte, el vecindario debía aportar algo de dinero para poder llevarlo a cabo. Entre los que luchaban estaba un joven maestro llamado Arturo Fernández Cáncer. Acompañado del boticario, recorrían las casas del pueblo para explicar los beneficios de la escolarización y pedir una pequeña contribución. La obra empezó alrededor de 1932, interrumpida por la Guerra Civil. Finalmente, en 1940 la acabó. Arturo Fernández fue profesor de Ayoza durante 14 años. En 1973 le hicieron un homenaje y en 1990 se puso el nombre de Arturo Fernández al Colegio de Ayoza.